Seguimos con la programación del seminario Habitar la Memoria, Sentidos y Apropiaciones de la Memoria del Conflicto Armado. A continuación, el panel La pluralidad de la memoria. ¿Cuáles memorias? Un diálogo en torno a quienes construyen la memoria y de quienes están haciendo memoria en torno a los diversos tipos de memoria y las implicaciones que esta variedad de perspectivas tiene. Este panel contará con la participación de Gerard Martin, académico holandés que está apoyando la construcción del guión museológico de la sala permanente del Museo de la Casa de la Memoria. Pablo Emilio Angarita, profesor e investigador de la Universidad de Antioquia. Y Alejandra María Cardona, coordinadora de reparación de la Unidad Municipal de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto Armado de la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín. Como moderadora actuará Marta Villa, historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, magíster en Cultura de las Metrópolis de la Universidad Politécnica de Cataluña. Hace parte del grupo de investigadores de la Corporación Región, donde coordina el campo temático Migraciones y Derechos Humanos. Ha participado en numerosas investigaciones desde este espacio y en asocio con otras instituciones, y fue relatora de la investigación Desplazamiento forzado en la Comuna 13, la huella invisible de la guerra, coordinada por Gonzalo Sánchez, coordinador del Grupo de Memoria Histórica. Cedemos la palabra a Marta Villa, moderadora de este segundo panel. E invitamos a los panelistas para que ocupen sus asientos. Bueno, vamos a dar inicio al segundo panel de este seminario, que tiene como objeto central de reflexión la pregunta por cuáles son las memorias y el tema de la pluralidad de las memorias. Antes, digamos, de encuadrar el tema, quisiera plantear como parte de este seminario la importancia de este espacio, de este foro y de la asistencia que estoy viendo aquí de mucha gente joven, de gente de las universidades, de gente de la academia, porque creo que parte fundamental de este trabajo de la memoria, de esta Casa de la Memoria, es sí que sea un espacio claramente para las víctimas, que ayude al reconocimiento de las víctimas, a la reparación, pero creo que hemos hablado poco de la importancia de que este sea un espacio también de reflexión para la sociedad que no nos reconocemos de manera directa como víctimas. Y es muy importante porque parte de los obstáculos para el reconocimiento, no solamente de las víctimas, sino del conflicto, de lo que nos ha pasado, es la poca implicación que hemos tenido como sociedad en estos temas. María Teresa Uribe ha hecho una reflexión muy importante sobre el significado y el sentido que tiene ponerle palabras a esto que nos ha pasado, construir unas narrativas que nos permitan cada vez entender más por qué pasó lo que nos pasó y qué implicación y qué responsabilidad tenemos como sociedad, no solamente en que haya pasado esto, sino en que no siga pasando. Entonces, saludo muchísimo este seminario. Creo que este público que veo aquí tan joven y que me alegra tanto que esté acercándose a estos temas, creo que hace parte muy importante de construir esos escenarios y esa comunidad que nos permita hablar cada vez más y mejor, con mayor profundidad, de las enormes implicaciones que tiene este trabajo de la memoria. Nos corresponde entonces en este panel abordar un tema que es bastante complejo, que es el tema de la pluralidad de las memorias. ¿Cuáles son las memorias que se están produciendo? ¿Quiénes están produciendo esas memorias? ¿Cuáles serían las que se deberían de producir? Y esto nos remite a algo que mencionaba esta mañana Luz Amparo y tiene que ver con no solamente qué es la memoria, sino quiénes son los sujetos que producen memoria. ¿Quiénes son las personas? ¿Quiénes son los colectivos? ¿Cuáles son esas memorias que tienen validez, que tienen legitimidad y desde dónde adquieren una cierta legitimidad? Eso en primer lugar, estamos hablando de los sujetos de la memoria, pero aquí también hay un tema muy importante que son los usos de la memoria. No solamente basta con producir memoria, hay unos usos y unas apropiaciones diferenciadas, intencionadas, interesadas,
en la memoria. Todos nosotros tenemos intereses distintos, nos aproximamos de manera distinta a estos temas. La institucionalidad se aproxima de una manera, las víctimas se aproximan de otra manera. ¿Cuáles son esas maneras y cuáles son esos usos que nos interesa promocionar, que nos interesa reconocer, que nos interesa visibilizar en el tema de la memoria? Entonces hablamos de la memoria como sujeto, hablamos de la memoria como sentido, en el sentido de cuáles son esas memorias que se producen, y hablamos también de la memoria como una memoria que se usa y que tiene un sentido social diferenciado. En el caso de Colombia, quisiera señalar 3 asuntos que creo enmarcan esta reflexión sobre la pluralidad de las memorias y que les propuse previamente a mis compañeros de panel hacer, digamos, alguna alusión sobre eso, partiendo, digamos, de la consideración de que la memoria siempre es una memoria situada, que no se hace memoria en general, se hace memoria en un contexto, con unas características específicas, y por eso la memoria que estamos hoy construyendo en Colombia quizás tenga algunas diferencias con las memorias que se produjeron, por ejemplo, en el Cono Sur, en la época de transición democrática, o que se produjeron en Europa en la época después del Holocausto. En Colombia particularmente hay 3 o 4 asuntos que quisiera resaltar. Uno es la Ley de Justicia y Paz. La Ley de Justicia y Paz genera una oleada de testimonios de los victimarios sobre lo que ha pasado. ¿Sí? Digamos, desde algunos análisis se ha hablado, digamos, de la primacía desde los escenarios que creó la ley de Justicia y Paz, de la primacía de la voz de los guerreros o de la memoria de los guerreros en ese relato de lo que ha pasado. Aquí en alrededor de la Ley de Justicia y Paz hay muchas discusiones sobre eso, cuánto ha avanzado, cuánto no, cuánto ha avanzado la judicialización o no, pero lo cierto es que allí han emergido unas memorias y han emergido unos sentidos de esto que ha pasado. Hace poco, en una entrevista que hicieron a María Teresa Ronderos, directora del portal Verdad Abierta, que se ha ocupado específicamente de esto, resaltaba el hecho de que si bien no se había avanzado mucho en la judicialización, ciertamente todo el tema de justicia y paz había permitido una aproximación a unos relatos y un cierto acercamiento a una verdad relativa de lo que había pasado. Son esas memorias que se han producido alrededor del tema de la Ley de Justicia y Paz plausibles, necesarias, debemos escucharlas, en qué escenario deben escucharse, para qué. El otro escenario, indudablemente, es el escenario de la Ley de Víctimas. La Ley de Víctimas, en cierta medida, como contrapunteo o como compensación al silenciamiento que tuvieron las víctimas o que han tenido las víctimas en torno al tema de la Ley de Justicia y Paz, pues habla, digamos, de la primacía de las víctimas en todo el sentido de la palabra, en el sentido de la reparación, pero también en el sentido de su voz y su palabra. Y la memoria y la Ley de Víctimas habla claramente, cuando se trata el tema del deber de memoria del Estado, de la responsabilidad del Estado en favorecer que esa voz de las víctimas tome escenarios, tenga condiciones para ser escuchada en el país. La Ley de Víctimas entonces pone otro actor y pone otra memoria, otras memorias, que son las memorias de las víctimas. Tercer problema. Algunos autores han hablado de la imposibilidad de separar tajantemente las víctimas de los victimarios. Autores como Iván Orozco, por ejemplo, han planteado que lo que caracteriza la guerra en Colombia es una guerra horizontal, una guerra entre pares, una guerra en la que en las historias que se escucha que muchas veces los victimarios justifican su rol, digamos, como victimarios y como actores de la guerra en que en algún momento fueron víctimas. ¿Sí? Iván Orozco plantea una pregunta que considero de suprema importancia en este debate sobre la pluralidad de las memorias y sobre qué memorias escuchar, es cómo establecer entonces cuál es el límite entre esas memorias de las víctimas y las memorias de los victimarios. ¿Cuál es esa línea divisoria en términos éticos, en términos políticos? ¿Qué es lo que diferencia esto? Y último escenario, Casa de la Memoria.
Estamos en un escenario que ha sido producto de un proceso social en la ciudad, que ha sido un resultado en camino de apuestas políticas desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones de víctimas y también desde gobiernos que han hecho una apuesta democrática en favor del reconocimiento de las víctimas. El Museo Casa de la Memoria se plantea como una de sus misiones principales contribuir a que haya un relato de lo que ha pasado en la ciudad, un relato del conflicto armado y las violencias que hemos vivido como ciudad y como región, en el sentido de que nos posibilite una reflexión y un esclarecimiento de qué es lo que ha pasado, cuáles son las responsabilidades de esto que ha pasado acá. La pregunta entonces que me surge y que les propongo a mis panelistas y al público también es entonces, ¿cuáles memorias son las que tienen lugar aquí? Si requerimos un relato de lo que ha pasado en la ciudad, ¿cuáles son las memorias que necesitamos llamar en ese relato? Bueno, entonces para esto, y obviamente con la claridad de que los panelistas pues, se sitúan en este contexto, pero hablan, digamos, desde su experiencia y desde sus trayectorias profesionales y desde sus roles institucionales, entonces damos la palabra a Gerard Martin. Es un académico, ya hicieron la presentación, un académico holandés, un colombianista, ¿cierto? Un colombianista ya por su gran labor, digamos, y conocimiento de lo que ha pasado en Colombia, y actualmente está apoyando la construcción del guión museográfico que tendrá lugar o que dará lugar a la exposición permanente en el Museo Casa de la Memoria. Bueno. Voy a ser muy puntual con los 15 minuticos. Bueno, muy buenos días, muchas gracias Marta. Pues felicidades a ustedes por venir tan masivamente a asistir a este evento, a esta Semana de la Memoria. Yo creo que es muy importante, yo soy un gran admirador de este museo, de esta iniciativa de por fin trabajar de manera pues generosa, amplia, con un espacio muy digna, este tema de lo que ha pasado en concreto en Medellín y en el departamento de Antioquia, en esta región, porque este museo pues no es un museo nacional, va a haber un museo, una casa de memoria nacional, o ya lo hay. Entonces, este reto que tiene este Museo de la Casa de Memoria, yo lo admiro mucho, es una reta complejo, pero que creo que con estos eventos y con esta asistencia muestra el interés y el apoyo que va a tener. Yo quería citar una pequeña frase de Lucía González, la directora del museo, que hizo hace poco en Centrópolis, y que encontró en la calle esta revista, que también hay muchas revistas aquí que admiro. Dice ella, se trata de una casa de una memoria viva, una casa que avive la memoria, una casa para los de arriba y los de abajo, para los que están vivos y escondidos, para aquellos que no quieren ver. No creo que sea una casa de la memoria para que nuestras niñas de los barrios pobres sean las que sigan pintando allí sus historias y sus tragedias. Es también para que estos otros que hacen parte de esta sociedad, reconozcan la tragedia que también han permitido. Entonces, Lucía ahí aclara, yo creo, que aquí hay una tarea muy complicada, porque en esta ciudad y en este país y en este departamento, pues los silencios son aún mucho más que esta oleada de testimonios que el país está experimentando. Y alrededor de esto yo quería reflexionar un poco. Yo creo que hoy día, como lo explica Marta, hay todo un debate sobre los diferentes tipos y maneras de hacer la memoria y Marta hizo unas distinciones conceptuales y es un debate que también es nuevo, ¿no? En Colombia y en muchas partes del mundo. Colombia no es el único país que está trabajando este tema. Estos debates me parecen fundamentales
Pero yo coincido con lo que dice Lucía, que lo importante es trabajar todas aquellas memorias y que tenemos que trabajar todos los diferentes tipos de violencia que nos han pasado, que también genera un desafío particular para este museo y para esta ciudad, para este departamento, porque mientras otras partes del país tal vez han confrontado ante todo un conflicto armado, concentrado en temas de paramilitares, de crímenes de Estado y de guerrilla. Eso también ha pasado aquí, pero aquí también ha pasado todo el tema del narcotráfico con sus interferencias en todos los temas de la ciudad, en los barrios y en el mismo conflicto armado. Entonces, si por ejemplo miramos al informe de Basta Ya, que incluye una variedad y una pluralidad de memorias, se concentra de todos modos en el conflicto armado y Medellín apenas aparece en este informe. Solo aparece de algún modo el del conflicto armado en la Comuna 13, pero sobre todo lo que ha pasado en la zona oriental, en Castilla, en otras partes de la ciudad, pues no logran encontrar ahí cupo, porque precisamente pues, nos estamos en ese informe concentrando por el momento más en la dimensión del conflicto armado. Pues no solamente se trata de memorias de víctimas o de victimarias o los dos o de mezclarlos, pero también de qué tipo de violencia sobre qué tipo de memorias sobre qué tipo de violencias. Yo mismo he peleado con de entender todo lo que ha pasado aquí en la ciudad, también en zonas como Urabá, y es mucho y es muy complejo. Es mucho más complejo, ¿cómo se dice?, yuxtaponer, meter al uno al lado del otro, estos diferentes tipos de violencia, que poder concentrarse en una sola dimensión. Entonces, no es solamente que estamos trabajando una pluralidad de memorias, pero al mismo una pluralidad de violencias. Lo central en todo esto, y esto yo creo que es como un consenso grande al cual se ha logrado entre todos los que están trabajando y metidos con este tema, es que el tema central hoy son las víctimas. Eso también es nuevo. Hace 10 años, si uno mira los libros que se publicaron en Colombia en los años 90, muchos libros eran sobre tal grupo armado, sobre tal banda, sobre tal capo, sobre tal cosa, pero no era sobre las víctimas, apenas aparecieron ahí. Entonces, este giro no es gratuito, no es algo superficial, es algo muy importante, que hoy estamos retrabajando la misma problemática, pero desde el punto de vista de las víctimas. Que no quiere decir que vamos a excluir a los victimarios, como bien lo explica Lucía. El vacío es grande, o sea, hay muchas cosas que no se han trabajado. Yo quedaba sorprendido porque estuve remirando el tema de la violencia de los años 40 y 50, que era más bien una guerra civil en Antioquia. Y, por ejemplo, no hay claridad sobre cuántos muertos hubo. No, nadie, 60 años más tarde, ha hecho realmente un trabajo serio de ir a cada parroquia, a cada cementerio, a cada hospital, a hacer este trabajo que es difícil, pero pues, se podría haber hecho en 60 años, no se ha hecho, yo creo por el silencio. En esa época había unos gobernadores laureanistas aquí en la ciudad que eran, y yo creo, directamente responsables de dirigir algunas cuadrillas así violentas y de masacres. No hay ninguna biografía sin ninguno de estos gobernadores, apenas se encuentra cuándo nacieron y cuándo murieron, pero es sorprendente. Sobre la violencia de hoy se está trabajando una oleada de testimonios, pero hay mucho por hacer. Y lo que yo admiro en el trabajo de la Comisión Nacional, o sea, en el Centro de Memoria Histórica, el grupo de memoria histórica que dirige Gonzalo Sánchez, que produjeron este informe Basta Ya que se presenta por la tarde, y que produjeron otros 20 informes, toca mirar la página web, ahí están todos en PDF, porque son difíciles de conseguir como libro, en el cual contribuyó la Corporación de Región con un libro excelente sobre San Carlos. Lo que a mí me fascina es que, aunque ellos también están en la mitad de
de estos debates sobre cómo trabajar la memoria, cómo trabajar el tema de víctimas y de victimarias. Mientras tanto, siguen sacando cada 2 meses un libro. Acaban de sacar ayer, yo creo, un nuevo informe que es toda la historia de las FARC, basado en diferentes testimonios, memorias, víctimas, victimarias. Entonces yo creo que eso es la tarea que nos tenemos que poner. Tenemos que tener este debate, tenemos que trabajar y buscar la manera de cómo trabajar estas diferentes memorias, pero no nos podemos quedar en esto y hay mucho por hacer y felizmente se está haciendo mucho. Yo quería citar brevemente un poema de la Premio Nobel de Literatura Wisława Szymborska, que es un poema que Patricia Nieto puso como introducción en uno de sus libros de El llanto en el paradiso, que ganó un premio por narrativo periodística, un premio nacional. Dice la poeta polaca: alguien con la escoba en las manos recordará todavía cómo fue. Alguien escuchará asistiendo con la cabeza en su sitio, pero a su alrededor empezará a haber algunos a quienes les aburra. Aquellos que sabían de qué iba la cosa tendrán que dejar su lugar. A los que saben poco y menos que poco, e incluso prácticamente nada. Entonces esta cosa de decir la memoria nos va escapando genera esta urgencia que tenemos que trabajar. Estuve mirando el otro día un documental de 6 horas que se hizo hace 3 años en Inglaterra y son entrevistas con los últimos soldados ingleses vivientes de la Primera Guerra Mundial, o sea, de 1914 a 1918. Todos tenían 102 años, 104 años, 99 años, ¿no? Y pues a mí, yo por alguna razón tengo un interés en la Primera Guerra Mundial y he leído libros, conozco los relatos, conozco los libros de historia, pero de ver estos tipos que habían sido soldados, que no se recordaban todo, pero de ilustrar esto con su propia voz y sus propios testimonios era tan impactante y tan fuerte. Y uno se dice, oiga, pero todavía están los aquí en la ciudad, tal vez tal gobernador de la época de la violencia o tal personaje de los años 80 está vivo. Víctima, victimario, las tenemos que comenzar a entrevistar y buscar estos testimonios y ver cómo construimos memoria histórica alrededor de esto en Antioquia. O sea, tenemos que retomar esa tarea que está haciendo la Comisión Nacional para todo el país, intensificarlo y contextualizarlo, porque aquí están los mejores investigadores y los mejores estudiantes que pueden asumir esa tarea. Yo creo que hay un tema que es como el último punto, porque Marta me va a interrumpir. Hay un tema que me parece importante a pensar en relación también con este tema de las memorias y de las diferentes memorias, que es todo el tema de los nuevos medios de comunicación. ¿Cómo intervienen ellos en este tema? Yo estuve pensando, por ejemplo, en la accesibilidad de la información. Es muy impresionante hoy todo lo que se puede encontrar, ¿cierto?, en las páginas web. Por ejemplo, entonces, estos informes de la Comisión Nacional, yo estuve buscando aquí a Medellín, llamando a todas las librerías si tenía una copia del informe Basta Ya. Ninguno lo tiene, pero está en la página web. Si uno vive en Dadeiba o en Titiribí o en San José de Apartado, ¿cómo conseguir un libro? ¿Cómo pagarlo? No, pero se puede encontrar en la página web. Entonces genera una accesibilidad a todo esto. Al mismo tiempo, por supuesto, mucha gente lo puede alimentar. Hay iniciativas, el grupo que está trabajando los contenidos aquí para el museo, con quien estoy trabajando, me mandan muchas páginas web de iniciativas de ONGs, de grupos de víctimas, de gente que está haciendo pequeños videos, pequeñas entrevistas, y es impresionante cómo con estos nuevos medios también estamos como cambiando. Cada vez hay nuevas ideas, podríamos trabajar así, de esta manera, de este modo, que yo creo que es una herramienta contra el olvido. Estuve buscando, por ejemplo, algo sobre 3 niños, uno de 5, 6 y 7 años que fueron secuestrados en 1981 y 10 meses más tarde fueron encontrados muertos con un balo en la cabeza. Eran hijos de un narcotraficante y fueron secuestrados por la guerrilla. Yo no conocía esa historia y me decía, ¿qué es esto? O sea, todo se mezcla. Y busco en la página web y encontré en los archivos del Tiempo los artículos sobre esto. En 5 minutos
Antes uno tenía que ir, no sé qué, a Bogotá, a buscar al narcotraficante, buscar esa información. Yo creo que las herramientas que tenemos hoy nos transforman este trabajo sobre la memoria. Un caso extremo, ahorita estuve en México y encontré un libro en una biblioteca, en una librería, que tenía todas estas fotos de las cosas más crueles que han pasado en México. Cuerpos destrozados, metidos en una pirámide, las cosas más, pues, casi imposibles de hojear el libro. Estaba ahí en la librería. Yo me decía, eso no existe en Colombia, un libro así tan. Y es de hoy, esto es del mes pasado que esto sucedió. Y sucede que es un libro hecho a partir de una página web, que unos periodistas consideraron que había demasiados silencios y crearon una página web porque querían que no había censura sobre las brutalidades que estaban pasando y querían provocar como un shock emocional para que habría resiliencia, resistencia, que la gente se anima a protestar, y yo creo que ha tenido un impacto. ¿Y qué pasó? Que los mismos victimarios, los mismos narcos comenzaron a mandar fotos de sus propios masacres a esa página web. Con esto sucedió ahí, sucedió allá. Entonces, por esto yo quiero decir, los nuevos medios de comunicación de cómo se construye memoria, imagen y representación de lo que está pasando es muy diferente hoy de hace 20 años. Bueno, lo quiero dejar por el momento en estas reflexiones, Marta. Bueno, muchas gracias, Gerard. Escuchamos a Alejandra María Cardona. Ella es psicóloga y hace parte de la Unidad Municipal de Víctimas en la coordinación del componente de atención y reparación. Buenos días a todos y a todas. Yo quisiera iniciar la intervención primero diciendo que es triste pues que nuestro país siga viviendo el conflicto que vive y que es absurdo que todavía pues el conflicto haga incluso parte del presente, no solo del pasado y de lo que la memoria intenta dar cuenta, sino que hace parte del día al día. Y quiero iniciar también con un cuento que ha sido construido por un grupo de víctimas que se llama El latir de mi memoria. Cuando vivía en el campo, todo era tranquilidad. Madrugaba muy temprano a ponerme a trabajar. Mientras era la cosecha y las labores del hogar, me acompañaban los pájaros y su bonito cantar. La vaca nos daba leche y huevitos de la gallina, papas y yuca había y sancocho con las vecinas. Los hijos jugaban libres bajo un cielo despejado, pero cayendo la tarde a dormir ya muy cansados. Los días eran hermosos, calurosos y de frío, porque estábamos bien juntos, nosotros y nuestros hijos. Pero llegó aquel día que todo el mundo temía. Empezaron los disparos, también la melancolía. ¿Cómo vamos a salir para dejar nuestra casa? Pero ¿cómo nos quedamos sabiendo que eso nos mata? Llegó la maldita muerte a arrebatarnos de los nuestros, pues no hubo más remedio que salir de allí huyendo, huyendo de lo que era nuestro. Nuestra infancia y juventud quedaron allá enterradas, como también los amores y sus primeras miradas. Se quedó nuestro trabajo de toditos estos años para que lleguen los otros y a todos nos hagan daño. Pero escogimos la vida, solo con ella partimos, a vivir a la ciudad, esa que desconocíamos. Allí todo ya era ruido, todo era desconocido, el corazón palpitante, las manos en los bolsillos. El cielo ya era distinto, pero nosotros también. Pájaros, vacas y flores se volvieron de papel. Nuestros hijos encerrados empezaron a crecer. Nos sentíamos muy tristes con cada atardecer. Pero el ser humano aguanta, por eso está vivo quizás, y la esperanza renace para volver a empezar. Aunque todo sea distinto, aunque nada sea igual, tenemos vida latiendo y por eso hay que luchar. Creo que el cuento y el relato recoge de manera perfecta todo lo que es la memoria, ¿cierto? La memoria de lo que pasó, pero la memoria también de lo que éramos antes de que pasó lo que pasó, de que llegara el conflicto armado y que arrebatara tantas vidas y tantas situaciones. Y en ese contexto yo quisiera precisar varias cosas frente a la introducción que Marta nos hace, y es uno que, digamos que a partir de la Ley de Justicia y Paz se abre un escenario importante en términos de la sociedad, porque la memoria preexiste a la ley. O sea, las víctimas y las organizaciones sociales y organizaciones defensoras
de derechos humanos, los jóvenes, los niños, las niñas, las mujeres, con su incidencia constante a no renunciar a esa memoria, a no renunciar a sus patrimonios, logran tener incidencia y logran que los marcos legislativos empiecen a nombrarlas y a tenerlas en cuenta. Y con Justicia y Paz se abre la puerta de la verdad histórica, pero también de la verdad judicial, que era un poco lo que Marta decía, ¿cierto? Entonces llegan los victimarios y nos empiezan a contar lo que yo creo que todos sabíamos, pero ya a escucharlos de ellos, reconocer muchas de las situaciones que venían pasando y a partir de allí con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y su área de memoria histórica, que además cabe anotar que es la única que sobrevive a la Ley 975 y la recoge la Ley 1448, y hoy por hoy lo denomina Centro Nacional de Memoria Histórica. Creo que eso es, digamos, la lucha y el resultado de las organizaciones de víctimas, de las víctimas que no están organizadas, pero que hacen parte del día a día y que se niegan a morir en el olvido, ¿cierto? Y cuando dicen no se niegan a morir en el olvido, y me marcó mucho la frase que decía Consuelo Arbeláez el día de la instalación de la Semana por la Memoria, donde decía, ¿la memoria para qué? Y una de las frases que me parecía más desgarradora era para no arrepentirnos de haber tenido hijos. Entonces creo que es un llamado que hace a la sociedad y a lo que nosotros, desde el deber del Estado y como Alcaldía de Medellín, que es lo que represento y hago, nos dice el Estado tiene que mover todo su engranaje político, social, económico y todo en favor de las víctimas, en favorecer ese relato de las víctimas y que sean las víctimas quienes cuenten su historia, no que no la cuenten. Y un poco lo que pasaba en el panel anterior frente a lo que se mencionaba de la telenovela. Una cosa es la telenovela y cómo se cuenta la historia, porque creo que también cuando decimos cuáles memorias, tendría que ver necesariamente con el para qué la memoria, y ahí sí podemos decir, si la memoria, lo que queremos es hacer el relato histórico del conflicto armado, es necesario escuchar la voz de los victimarios, es necesario escuchar la voz de la clase política, la voz de la empresa privada, donde cada uno cuenta cuál fue su papel y cuál fue su aporte o cuál fue su lugar o cómo vivió esa historia. Pero si lo que queremos es lograr hacer un duelo en la sociedad, es la memoria de las víctimas, es la memoria del sufrimiento, desde el lugar donde ellas permiten y como ellas mismas lo nombran, ya no podemos hacer nada por el pasado, pero nos queda todavía mucho para trabajar. Entonces, cómo ese pasado permite llegar al presente para proyectar un futuro, para decir, hay cosas que no se deben repetir porque tristemente cuando contamos la historia, como hacen muchas de las telenovelas y todo el boom, porque creo que también no a todo lo podemos nombrar historia, hay un mercader de memorias y no todo es memoria, entonces tenemos que ser respetuosos también como cómo se nombran las memorias y qué se hace la memoria. Y de eso precisamente la Ley 1448, al ampliar y al legitimar mucho más la voz de las víctimas desde la memoria y desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, también todo el capítulo de medidas de satisfacción coloca el escenario en que la memoria no es solo de las víctimas, en que no basta con el relato de las víctimas, sino que ese relato también se le tiene que sumar la academia, la empresa privada, la sociedad en general, pero también de alguna manera es esa sociedad en general la que tiene que reconocer las víctimas, la academia tiene que reconocer a las víctimas y no que conozcamos a las víctimas por la academia. Es un poco al servicio y a lo que se pretende hacer desde esa pedagogía, porque de hecho de manera muy clara lo nombra, una pedagogía social donde permita conocer claramente qué ha pasado, cómo ha pasado y todo lo que los esfuerzos que se han hecho. Entonces creo que es de mucha importancia ver cómo esa transición entre la Ley de Justicia y Paz y la Ley de Víctimas permite situar ya en el núcleo y en el epicentro a las víctimas, donde ellas sean las que tengan la voz, donde ellas sean las que tengan un partido y, ojo, una memoria sin censura política ni censura estética. Las memorias de las víctimas no pueden ser sometidas a estándares políticos ni estéticos, a decir no cumplen con requisitos de curaduría, de museografía, de un montón de tecnicismos porque pierden su patrimonio, pierden esa identidad, pierden lo que ellas han construido y con eso se replica lo que el conflicto armado ha hecho con ellas, porque el conflicto lo que hizo fue reprimir su dignidad. La memoria lo que quiere es devolver la dignidad a las víctimas porque la memoria se construye desde lo que es irreparable. Y ahí creo que es absolutamente preciso y de hecho las medidas de reparación nombran la memoria como una medida de satisfacción. Entonces la pregunta es, no puede ser un estándar de qué es la satisfacción,
ni vamos a hacer la satisfacción por vía administrativa, sino que es por vía constructiva, desde las organizaciones, desde el poder hablar sin censuras de lo que pasó, de lo que se sintió con lo que pasó, de lo que hemos vivido, que nos permita llegar a encontrarnos de nuevo como sociedad. Yo creo que el planteamiento que hace la Sexta Semana por la Memoria, donde lo tenemos en los pendones expuestos, donde habla que la memoria para la recuperación emocional, para la no repetición, para recordar de dónde venimos y para reconocernos como parte de la sociedad, es absolutamente válido. Y en eso es reconocer a las víctimas del conflicto armado que han migrado a la ciudad de Medellín, que han llegado hasta acá, como arte y parte del tejido social, no como seres excluidos que llegan a engrosar filas de pobreza, donde se les despoja de muchos de sus derechos, sino cómo se les reconoce desde diferentes dimensiones y entender la memoria como una construcción subjetiva. Entonces es una construcción a la que cada uno y cada una debe llegar desde las posiciones y desde donde se hacen. Y creo que de esta manera el museo se posiciona también como un dispositivo que tiene que trascender este espacio físico en el que nosotros nos encontramos el día de hoy, sino como el museo también se instaura desde las lógicas comunitarias, barriales, desde todos los movimientos juveniles que hoy por hoy son muy fuertes en nuestra ciudad y que a través de diferentes temas culturales y artísticos hacen resistencia a la violencia. Entonces, como también este museo se posiciona como ese dispositivo que le da lugar a todas esas memorias, que permite que todas las instituciones educativas, por ejemplo, deberían de pasar por el museo, de darse cuenta y hacer ejercicios reflexivos para entender un poco lo que pasa en cada una de las comunas, en cada uno de los barrios. Entonces el museo tiene que tener necesariamente una perspectiva de ciudad, una perspectiva de ubicarse, no solo a partir del relato de las víctimas, donde obviamente el relato de los victimarios es absolutamente claro, y de hecho yo creo que estamos ansiosos por ver el informe que va a hacer el Centro Nacional de Memoria Histórica sobre acuerdos para la verdad, que es una de las líneas que crea, donde a partir de la ley 1424 surge la necesidad de que cada uno de los desmovilizados que estaba pues realmente en un limbo jurídico deben de asistir a estos acuerdos para la verdad, a esta instancia del Centro Nacional de Memoria Histórica y contar lo que allí sucedió, contar todo su paso por el grupo armado, contar lo que se dice, y eso va a ayudar mucho a la memoria de las víctimas, porque la memoria también es una lucha contra la impunidad. Y cuando vemos que escenarios judiciales, que creo que Justicia y Paz nos lo mostró de manera muy clara, donde no tenemos ni siquiera el aparato suficiente para investigar cada uno de los crímenes que ellos confesaron, pero las víctimas necesitan esa verdad, y por eso es que encontramos a las víctimas que por fuera de cualquier marco institucional y sin acompañamiento van y buscan al victimario, como lo hizo el ejercicio que se hizo en San Carlos con el CARE, donde Pastora Mira, ella misma toma la iniciativa de hacer construcciones de memoria, y de esta manera lo que nos muestra es que la memoria es latente, ¿cierto? La memoria está todo el tiempo allí viva y nos hace un llamado también a la realidad, a cómo nos vemos nosotros, a cómo nos posicionamos y a cómo se puede articular. Y creo que el dilema más grande, pues, que Marta lo nombra, que creo que frente a esa horizontalidad de la guerra, no podemos permitir que la memoria legitime la violencia como salida como salida a las dificultades y a los conflictos del día a día. Entonces es cómo hacer y permitir, porque la horizontalidad no puede estar entre víctimas y victimarios, y quiero traer el caso de lo que implica la violencia sexual. Nosotros no podemos permitir que se sigan haciendo comentarios de quién sabe qué hizo, cómo venía vestida, porque eso es legitimar la violencia. Y cuando hablamos de horizontalidad hablamos de que estamos en igualdad de condiciones, y cuando nos enfrentamos al día a día, lo que pasa en nuestras comunas, no hay igualdad de condiciones. Las armas, el poder, la imposición, la sevicia, la intencionalidad y la premeditación del conflicto armado degradan de manera profunda la dignidad humana, y no solo en lo individual, sino que es situar el dolor en la esfera de lo público, y es situar el museo en la esfera de lo público, de lo colectivo, de eso que el conflicto ha permitido que reine el miedo, reine la zozobra, reine la incertidumbre. Entonces creo que
un poco para hacer la reflexión de que son las víctimas el epicentro, pero las víctimas tienen mucho que contar, pero también son otros actores que tienen incidencia importante en esa construcción de memoria, en que es un relato y no un único relato, porque si hablamos de que la verdad es subjetiva, entonces no estamos hablando de la memoria, sino de las memorias y de las verdades que se construyen. Bueno, escuchamos ahora a Pablo Emilio. Él es doctor en Derechos Humanos y Desarrollo, docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia y coordinador de la especialización de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Emilio, le han dado mis dos panelistas mucho ejemplo en el tiempo. Muchas gracias por esa prevención. Agradezco mucho a los organizadores de este evento. En alguna medida lo que voy a exponer es disidente de muchas de las ideas, de algunas de las ideas, y hasta en la forma, porque había preparado un texto más que todo académico. Espero contribuir a la reflexión con estas ideas. He titulado Las memorias y el conflicto armado colombiano, 3 visiones distintas del enemigo y unas víctimas verdaderas. Recoge resultados, una parte del resultado de la investigación que nuestro grupo de investigación sobre conflictos y violencias ha realizado recientemente, ha culminado y cuyo texto está en proceso de publicación, y de ahí he tomado buena parte para leer nuestro tema de hoy sobre la memoria. Dice el profesor argentino exiliado Roberto Vergali que, comillas, es evidente y hay muchas pruebas que el discurso de la memoria molesta, pues le da la vuelta, pone de revés la interpretación de la realidad pasada y presente. Luego agrega, por otra parte, Flores Miguel, la memoria de las víctimas provoca desazón en los historiadores e intranquilidad en los políticos, sobre todo porque desautoriza las certezas. El sujeto que es capaz de contemplar ese pasado olvidado será capaz también de contemplar en el presente lo que está en riesgo de ser excluido, es decir, la totalidad del presente. Cierro comillas. El problema es que a medida que se conoce la verdad sobre un pasado que había sido ocultado y negado, la justicia empieza a ser reclamada. No nos podemos llamar a engaños. En honor a la verdad y a la memoria de las víctimas, justo es reconocer que la memoria es igualmente un campo de conflicto. Es la arena en que se continúa debatiendo la interpretación del pasado desde los intereses del presente y con efectos pertinentes hacia el futuro. Por ello, aunque muy loable aquella pretensión de ser objetivo, imparcial frente a lo ocurrido, resulta ingenua y por demás frustrante, pues inevitablemente se defiende una verdad de los acontecimientos, una interpretación de lo ocurrido, leído desde los intereses en disputas de hoy, y ello arrojará resultados inmediatos y sobre el porvenir de los sobrevivientes y de la sociedad en su conjunto. Es que hasta en el campo de las denominaciones se mantiene una aguda confrontación. ¿Cómo llamar el derramamiento de sangre que ha existido en Colombia? ¿Conflicto armado? ¿Amenaza terrorista? ¿Terrorismo de Estado? ¿Guerra popular o guerra de liberación nacional? ¿Terrorismo contra la sociedad? Etcétera, etcétera. También en la manera de nombrar los hechos y de recordarlos, sigue siendo un espacio de lucha, nada apacible y serena. Mostraré algunos apartes de nuestra investigación titulada Análisis de discurso sobre la construcción social del enemigo en el conflicto armado colombiano, en donde afirmamos que la construcción del enemigo en el conflicto colombiano
tiene una funcionalidad social y política para los diferentes actores armados. Es diversa y varía de acuerdo con los intereses, la forma de definirse, la composición, las transformaciones, las estrategias de guerra de los actores, así como de los contextos, las coyunturas y el modo como se presentan las relaciones de poder entre los combatientes. La manera como cada actor armado construye a su enemigo, en consecuencia, las estrategias de selección, dominación, control, eliminación, tanto discursivas como fácticas, tienen efectos sobre toda la sociedad. Aquí hemos seleccionado nosotros, principalmente de los grupos insurgentes, a las FARC para nuestra investigación, al actor como al Estado, perdón, como un actor bélico central en este conflicto armado y a los grupos paramilitares, particularmente las AUC. Los discursos que se construyen desde la memoria, al igual que los discursos de los actores armados, no es pues un lugar impolítico, neutro, transparente o aislado de la confrontación, de la enemistad o la pacificación, sino un lugar que revela el ejercicio más bien complejo y siempre pendular entre la lucha y la concordia, el reconocimiento y el exterminio del enemigo. El discurso, al igual que la guerra, revela una íntima relación entre el deseo y el poder en los discursos de los actores. El poder decir, el decir de sí mismo, el decir del otro. De manera que el discurso no es solo aquello por medio de lo cual se traducen las luchas o estructuras de dominación, sino también, y más que nada, aquello por lo cual se lucha, aquel poder del que uno quiere adueñarse para incluir, excluir, prohibir, separar, reconocer y o rechazar a su enemigo. De ahí que la lucha por el control del discurso constituya una posibilidad permanente, dinámica y reactualizable. En la construcción discursiva del enemigo se traducen los procesos o modos de subjetivización discursiva. Es común, por ejemplo, que cada actor armado ponga en el enemigo los atributos negativos de sí mismo y aquellos que la sociedad más detesta. Es recurrente el nombramiento de la hostilidad, de la violencia ejercida por el enemigo y de todo lo detestable del mismo. Y por contraste, la atribución a sí mismo de las mayores virtudes y principios. El discurso sobre el enemigo en Colombia se ha vuelto pues público y político, de manera que la definición smithiana de lo político como la división entre amigos y enemigos cobra actualidad no solo durante el fragor de las armas o el reposo de los diálogos, sino también bajo el conflicto de los discursos. No podemos desconocer el hecho de que la circularidad de los discursos sobre el enemigo abarcan progresivamente al conjunto de la sociedad. Así, la difusión discursiva del enemigo se ha generalizado paulatinamente, con lo cual cada ciudadano se hace soberano para incluir, excluir, rechazar y en algunos casos hasta aceptar la muerte o matar al enemigo sin cometer frente a él un homicidio. Los acontecimientos históricos, especialmente los acontecimientos discursivos sobre el conflicto armado y la enemistad en los actores armados durante el periodo que analizamos de 1998 hasta el 2010, parecen enseñarnos que la enemistad política pocas veces ha sido reconocida y en consecuencia la construcción discursiva para posicionar y comprender el lugar y el papel del enemigo político en el conflicto es limitada. En cambio, prevalece la construcción del enemigo absoluto sobre el político, ocupando un lugar destacado a lo largo del periodo estudiado. Esto puede explicar no solo la crueldad del conflicto, sino también las dificultades de lograr el fin de la guerra, bien mediante el sometimiento militar del enemigo o mediante el diálogo y la firma de acuerdos. La enemistad política presupone la posibilidad del diálogo, de llegar a acuerdos, de tramitar las discrepancias mediante la palabra,
sin excluir la posibilidad del combate, pero con una diferencia: si en la lógica que caracteriza al combate se conserva la dimensión de la enemistad política, lo primordial sería ganar la guerra y someter al otro, no eliminarlo ni aniquilarlo en su condición de actor. Pero en la guerra, en tanto su declaración supone un fracaso del diálogo como pacto simbólico, lo que ha entrado a predominar de hecho es la enemistad absoluta. Ya no se trata de enfrentar a un contrincante, sino a un enemigo de toda la sociedad, representante del mal, el desorden y la decadencia social, razón por la cual no merece vivir. Miremos cómo desde el Estado se ha visto al enemigo. Desde la lógica del conflicto armado interno, todos los gobernantes del Estado colombiano han definido a los grupos insurgentes y al narcotráfico como sus enemigos, y en el intento de confrontarlos en los discursos y en los hechos han avanzado en el fortalecimiento de su capacidad bélica, expresada en el incremento de su poderío militar, el número de efectivos que componen la fuerza pública y en un conjunto de acciones ideológicas y políticas contra aquellos sectores declarados enemigos de la sociedad. El Estado colombiano se ha venido construyendo en un largo e inacabado proceso durante el cual la confrontación de numerosos enemigos internos, la violencia bipartidista, el comunismo, la insurgencia, los paramilitares, bandas criminales y otros, al lado de algunos conflictos internacionales, la separación de Panamá, la guerra con el Perú, conflicto con Venezuela, Nicaragua, Ecuador, han conducido de manera gradual y diferenciada al fortalecimiento de la estructura militar del Estado en su intento de consolidar la soberanía en todo el territorio nacional y de ser reconocido internacionalmente como el único representante legítimo de la nación colombiana. Durante los diálogos del Caguán, por ejemplo, el gobierno de Pastrana le confirió a las FARC el estatuto de enemigo político, con lo cual pasó a predominar en el Estado la estrategia de enfrentar al enemigo insurgente mediante la negociación política para conducir esa relación de enemistad político-militar hacia una relación de adversario político. Pero con la ruptura de los diálogos se perdió esa oportunidad histórica de civilizar la confrontación, pasó a predominar la visión militarista dentro del Estado y se dio un giro en el discurso al declararlos como terroristas. A partir de dicho giro se consolidó un campo semántico que los construyó como enemigos absolutos, cuestión que tuvo por consecuencia el despojo de sus derechos civiles y políticos, dándoles un tratamiento que los asemeja a lo que autores como Giorgio Agamben llama el homo sacer. Se consolida un campo semántico nutrido y estimulado con las declaraciones políticas y acciones del gobierno de los Estados Unidos en relación con el terrorismo y las posteriores declaraciones del entonces presidente Uribe Vélez y sus representantes. Durante el gobierno de Belisario Betancur se llegó a acuerdos con la FARC hasta lograr una desmovilización de importantes sectores y la constitución del movimiento político legal denominado Unión Patriótica, que participó activamente en el proceso electoral de 1986 para alcaldías, obteniendo un resultado electoral cercano al 10% de la votación. La postura del Estado frente a la nueva fuerza política UP, a través de sus gobernantes, fue adelantar un proceso simultáneo de inclusión y exclusión. Se incluye a quienes dejaron las armas, invitándolos a participar activamente en la contienda política bajo las reglas establecidas por el Estado, pero al mismo tiempo se excluye, pues en la práctica todos los integrantes de la Unión Patriótica, tanto los desmovilizados como aquellos seguidores que nunca estuvieron en el accionar insurgente, fueron señalados de guerrilleros y tratados como bandidos, amenaza para la sociedad, calificativos que facilitaron el asesinato sin mayores consecuencias jurídicas para los responsables. Esta situación produjo además un rearme de las FARC y la agudización del conflicto político armado, al tiempo que se alejaban las posibilidades de diálogo y negociación entre el Estado y los diferentes grupos insurgentes. Según el gobierno, en el Caguán lo que estaba en juego para el logro de la paz y la reconciliación
era el sometimiento, lo que significa crear las condiciones para que las FARC se desarmaran y en consecuencia desplegaran su accionar político por la vía no armada, lo que en términos del presidente Pastrana era la manera de lograr la reconciliación. Las partes suscribieron que, comillas, la solución política negociada del conflicto social y armado es la vía adecuada para resolver la crisis por la que atraviesa el país y constituye el más grande anhelo nacional, cierro comillas. No obstante, ambos actores interpretaban el anhelo nacional de manera diferente. Uno representando el poder dominante del Estado y el otro sintiéndose vocero del interés popular de los excluidos. Cada actor continuó fortaleciendo su aparato militar, realizando acciones bélicas para reafirmar su poderío frente al otro y en esa medida incidir en la misma negociación. Listo. Sí, me quedan 5 minutos, dicen, bueno, ya voy a tratar de abreviar. Las distintas posiciones de las partes en relación con el proceso y las presiones de dirigentes políticos y sociales del país y de las Fuerzas Armadas que estaban en desacuerdo con la negociación, más los requerimientos implícitos de Estados Unidos para declarar a las FARC como terroristas debido a las políticas formuladas después del fatídico 11 de septiembre del 2001, finalmente fueron más fuertes que la tan difundida ilusión de paz. El mandatario afirma que las FARC no solo son enemigos del Estado, sino enemigos de toda la sociedad. El gobierno fortaleció entonces la postura de mantener la lucha armada contra la guerrilla, lo que significó intensificar la guerra, y cuando esta guerra se hace pensando que es la manera de lograr la paz, que es la última guerra, o que con ella se evita la guerra, esta se hace mucho más violenta y mucho más incruenta. Si bien uno de los principales propósitos que el gobierno manifestó era lograr la paz mediante el diálogo, también mantuvo la idea de que la paz se logra mediante la derrota militar del enemigo. Posterior al rompimiento de los diálogos del Caguán, con la llegada de Uribe Vélez, con una amplia votación, su campaña está orientada en la derrota militar a los grupos violentos, y durante sus 2 periodos presidenciales se consolidó la noción de enemigo terrorista para referirse a las FARC. Se fueron así construyendo diferentes maneras de nombrar a los grupos insurgentes. El enemigo cambia de estatuto según lo estipule el gobernante. El entonces presidente Uribe paulatinamente fue endureciendo su lenguaje hasta nombrar a las guerrillas como terroristas y bandidos que hay que acabar, comillas. A esos bandidos, todos, y a esas bandas terroristas del narcotráfico, a todos tenemos que acabarlos para que el país pueda vivir en paz. 3 hechos históricos son emblemáticos en la definición de las FARC por parte del gobierno como terroristas. La bomba del Club El Nogal, el asesinato de Iván Ríos, un guerrillero de las FARC, perpetrado por un compañero de su organización con el propósito de cobrar una recompensa, y finalmente el asesinato de... Todo esto lo encontrarán ustedes ampliamente desarrollado y todo eso en el texto. Para acogerme al tiempo voy a saltar a mirar la postura del Estado frente a los paramilitares, en donde afirmamos como una adecuada comprensión de las normas como los gobiernos de Pastrana y Uribe nombraron y trataron al paramilitarismo en Colombia requiere tener en cuenta necesariamente la política de seguridad nacional promovida también desde los Estados Unidos para América Latina. Voy a pasar a las conclusiones para respetar pues los 4 minutos que me quedan aquí. Bueno, desde la dinámica de la construcción del enemigo en el discurso de las FARC, dice, en lo que respecta a las FARC, desde sus orígenes el enemigo principal, necesario, histórico, fue el Estado como representante de los poderes hegemónicos. El análisis de las producciones discursivas de las FARC muestran que pretenden ser una organización con intereses políticos, por ello definen su concepción ideológica y sus objetivos a mediano y largo plazo en la conquista del poder político absoluto por las masas trabajadoras que construirían la sociedad socialista en Colombia. Según su ideario, el compromiso es, comillas, luchar por la construcción de una sociedad sin explotadores ni explotados, marginados ni excluidos. Bueno.
La guerra contra el Estado colombiano pretende fomentar la cohesión de las FARC como organización al reconocer las diferencias políticas e ideológicas. Sin embargo, no se trata de una guerra desarrollada entre extraños. Las FARC denominan a esta una guerra fratricida. La existencia de un enemigo, de su enemigo, la oligarquía y el imperialismo al que hay que derrotar, para ellas justifica desde su origen hasta el día de hoy la guerra que adelantaron o que adelantan en Colombia. Igualmente, por el lado de los paramilitares, su enemistad con la insurgencia les dio las bases autoidentitarias y, en consecuencia, su expresión pública. Los comunicados que emitieron llevaban a enfrentar no solamente a sus enemigos, la insurgencia, sino a lo que ellos consideraban la base social, y por eso terminaron afectando muchas organizaciones de la sociedad civil. Si el enemigo necesario del paramilitarismo durante el periodo estudiado fue la insurgencia, en el proceso de negociación con el gobierno de Uribe cambió la manera de nombrarlos como si fuesen enemigos contingentes. Este lugar del enemigo contingente también fue ocupado por todos aquellos personas, organizaciones, instituciones, grupos poblacionales que le reportaron alguna utilidad inmediata, como la declaratoria de enemistad a los narcotraficantes cuando estaban luchando contra la extradición. Bueno, a manera de conclusión, podemos afirmar que en Colombia esta diferenciación entre violencia política y violencia privada, entre enemigo político y enemigo absoluto, necesario o enemigo contingente, se ha tomado cada vez más difusa, se ha tornado cada vez más difusa, lo cual explica las dificultades para darle una salida negociada al conflicto y la manera como se ha exacerbado. Según el discurso de los diferentes actores armados, su concepción de democracia se basa en la idea de homogeneidad y, por lo tanto, la creen posible solo con aquellos que piensan igual y quieren y disienten. Me distraes un minuto, que ya había terminado. Quien disiente fácilmente es tratado no como opositor político con el cual se puede dialectizar una discusión, un debate de ideas, sino como un enemigo que hay que eliminar. Por ello, no podemos dejar pasar la importancia de la construcción del enemigo político, y ese es el mensaje central que queremos presentar. En Colombia nos faltan más adversarios políticos o enemigos políticos y nos sobran enemigos absolutos, enemigos que entienden que las diferencias se deben dirimir a través de la guerra. Como dice Flores Miguel, si la verdad queda establecida como consecuencia de los trabajos de la memoria, y si esta verdad es una verdad terrible, una verdad de crímenes atroces, una verdad de culpas enormes, la falta de justicia queda aún más visible y más sentida. Por eso, la memoria de las víctimas, además de una política sin exclusiones, reclama justicia, o sea, una respuesta al impulso ético. Pero entonces, trabajar como avisador del fuego implica peligros definitivos. Quien entienda que la capacidad liberadora de la memoria no se nutre de los nietos liberados, sino de los abuelos esclavizados, habrá emprendido aquel camino. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres panelistas, a Gerard, a María Alejandra, a Pablo Emilio. Creo que hay muchos elementos pues, para la discusión. Quisiera resaltar 3, 4 cositas para darles la palabra, pues simplemente como para ir juntando algunos elementos que creo que es importante para ir avanzando. Uno es el tema que pone Gerard, que me parece que es muy importante, que es el tema de que la pluralidad no es solamente en términos de los sujetos, sino que también es una pluralidad en términos territoriales. O sea, creo que aquí hay un llamado que es muy importante, que es obvio, digamos, en la nación, pero que también en términos de la ciudad y de los territorios es cómo se construye esa pluralidad de memorias haciendo eco de esas diferencias territoriales. El tema de la subjetividad de las memorias y del que de alguna manera la memoria no solo es selectiva, también se elige, se escoge qué se quiere contar y para qué contar ciertos matices y ciertas historias. Creo que el cuento que nos trae María Alejandra es muy bonito en el sentido de que allí no hay solamente un relato del sufrimiento, sino que hay un relato también de la capacidad y la elección que toman las personas
de seguir viviendo en unas circunstancias determinadas. Creo que Emilio pone un asunto explícitamente y es la memoria es un campo de disputa, y es un campo de disputa política y es un campo de lucha en términos de cuáles son los relatos y cuáles son las memorias y los ordenamientos que generan en términos de relato histórico frente a esas memorias. Entonces, bueno, con esto les doy la palabra. La idea es que haya intervenciones de 3 minutos para que podamos escucharnos todos. Habla pues de que prácticamente víctimas y victimarios tendríamos que reconstruir la memoria juntos, no sé si lo estoy entendiendo mal. Cuando él habla yo empecé a sentir mucho desaliento, ¿cierto? Yo dije, tengo mucho que reflexionar todavía para construir memoria. Cuando habla el doctor Angarita, pues cuando nos lee parte del libro que él va a publicar, sentí más tristeza todavía, ¿sí? Porque yo dije, ¿cómo así? Que nos hace unos relatos pues que prácticamente es como si hubieran varios tipos de concepciones de la memoria. Para mí es muy claro quiénes son los victimarios y quiénes somos las víctimas. Y me identifico y empecé a sentir alegría cuando habló la profesional Marta Cardona, porque me sentí interpretada realmente y porque sin ese concepto académico dijo lo que era cierto, es que no todo es memoria. Hay ensayos, hay cuentos históricos, hay documentos para la reflexión. Entonces a mí me parece y lo propongo es que nos va a tocar sentarnos en la Casa de la Memoria a reflexionar en muchos talleres para poder definir qué es lo que vamos a tener como memoria acá. Yo no me imagino yo tener a mi esposo, ay, que la memoria de mi esposo, que es lo que yo quiero, y a un ladito yo feliz también que recordemos a Carlos Castaño por recordarlo. Yo no me los imagino juntos. Y a mí no me pueden decir que eso es falta de cristianismo, no. Es que este país ha tenido guerras desde hace más de 50 años propiciada por quienes han manejado el poder. Por lo tanto, toda violencia es política. Así un pelado se haya matado con uno en la Comuna 13 por otra cosa, no tiene oportunidades de empleo, no se pudo formar. ¿De quién traza esa política? Los que manejan el poder y el Estado. Entonces estoy pensando que la violencia va a ser una sola, simplemente se expresa de diferentes maneras. Cuando se habla que es con los de arriba y los de abajo, que la memoria de los de arriba y los de abajo, no, tampoco es así, porque hay la memoria, por ejemplo, de que nos mataron a un gobernador, ¿cierto? A Gaviria con Echeverry, que yo los conocí. Lastimosamente yo, siendo una persona de izquierda, también como lo eran nuestros compañeros asesinados de la UP, yo tampoco compartí eso. Me parece terrible la falta de sinceridad, ¿cierto? De coger, vengan que vamos a conversar, no, quedaron retenidos y ya. Es eso lo que maneja nuestra burguesía y quienes han manejado el poder, ¿cierto? La mentira, el engaño, siempre lo han manejado para toda la comunidad en general. Entonces, a mí me parece que habría que tener muy en cuenta los conceptos de la profesional Marta Cardona, porque yo estaba pensando, es que hay memoria del sufrimiento, que es la positiva, y entonces hay una memoria del que me causó el sufrimiento, entonces va a ser la negativa. No puede ser memoria de esas maneras. Y pues yo admiro mucho a la gente académica y todo, pero lo otro que dijo Marta Cardona es que es al revés. La academia se tiene que nutrir de las vivencias de los seres humanos y tener en cuenta los valores éticos y la concepción de lo que es la vida. No se puede justificar la muerte para el enemigo y para el mío no. O sea, son valores universales que son los que se deben manejar. Entonces, me congracio un poquito con lo que dijo Marta Cardona, pero bueno, de todas maneras me sembraron esa preocupación y yo pido esos talleres porque vamos a tener que ponernos de acuerdo sobre la concepción de los valores universales de la vida, del manejo del poder y de quiénes fueron los causantes de este sufrimiento, que detrás de ellos están los que manejan el poder realmente. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Consuelo. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Vanessa Duque, estudiante de Psicología de la Universidad de San Buenaventura. Mi pregunta es la siguiente. A raíz de lo que el Estado ha venido realizando, tengo esta inquietud.
¿Hasta qué punto es suficiente la verdad? ¿Qué tan positiva es en un contexto social como el nuestro, donde la inequidad y las incoherencias desde el punto de vista metodológico en los procesos de justicia transicional y reparación no son cumplidos a cabalidad, ni tienen en cuenta los hechos, las recomendaciones de las comisiones de la verdad? Esta verdad es un arma de doble filo. En lugar de reparar, genera un daño doble, que es decepción y frustración en las víctimas, nada de reparación. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Recojamos otro par de preguntas o intervenciones para darle si nos da posibilidad de hacer otra ronda con los panelistas. Buenos días. Esta pregunta me la he hecho en todos los talleres, en todos los espacios donde yo he ido y nadie me ha dado respuesta. ¿Por qué le dan más prioridad y beneficios a los victimarios y a las víctimas? No nos hacen sino humillarnos. ¿Por qué a las víctimas no nos tuvieron en cuenta en la ley de víctimas? Porque es que la ley de víctimas sigue siendo la ley de los victimarios. Entonces, ¿cuándo vamos a saber la verdad? Entonces, esa es mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, buenos días, mi nombre es Daniela. Mi pregunta tiende a tomar un poco unos elementos de la ponencia anterior, pues del espacio anterior, porque se hablaba anteriormente de que la finalidad de trabajar con la memoria era restablecer la dignidad, pues en estos contextos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo, teniendo en cuenta la pluralidad de memorias, la pluralidad de voces, y que la memoria a su vez es un campo en conflicto, como ahorita nos lo decía, no recuerdo el nombre, pero el profesor, ¿cómo hacer para que realmente la memoria y la reconstrucción de la memoria se convierta en una acción que restablezca la dignidad y que no deje esa sensación de que no es de esa manera? O sea, ¿qué acciones debemos adelantar nosotros? Yo en este momento estoy formándome como psicóloga y por eso también me surge ese interrogante, para que realmente la memoria y la reconstrucción de la memoria sea un proceso de restablecimiento de la dignidad. Y ya, gracias. Ok. Bueno, voy a dar la palabra a una ronda entre los panelistas y si nos queda otro ratico recogemos nuevas preguntas. Bueno, muchas gracias por las excelentes preguntas. Quería hacer una pequeña reflexión sobre lo que han hecho en Granada, hablando de cómo dignificar las víctimas y cómo trabajar la memoria. En Granada, no sé si ustedes saben, un comité de víctimas, un grupo de víctimas generó una pequeña casa de memoria que se llama Salón del Nunca Más. Se puede ver en algunos pequeños documentales de YouTube por los que no conocen. Esencialmente es una sala muy modesta en la plaza principal más o menos del municipio, donde una de las cosas impresionantes es como en el fondo han pegado retratos de todos los que murieron ahí durante los últimos 15 años, unos 800 retratos. Y alrededor hay unas carpetas. Cada persona que está ahí representado tiene una carpeta y cada uno que quiere como escribir algo sobre esta persona, que puede ser su padre o puede ser su hija o puede ser su prima o puede ser su amiga o puede ser lo que sea, puede escribir en estas pequeños libretas de apuntes y dejar como bitácora. Bueno, muy impresionante. El otro tema, y lo menciono por este tema de cómo relacionar en estos tipos de trabajos que son tan sensibles y tan difíciles, la dimensión de las víctimas y la recuperación de las víctimas y al mismo tiempo el tema de los victimarios. Ahí también hay una línea de tiempo y algunas otras cosas. En realidad es muy poco lo que aparece de los victimarios. Ahí pues había guerrilla y había paramilitares, en concreto 00 con su bloque metro. Y este fue el gran verdugo ahí. Estuvimos 2 horas con un equipo del museo aquí visitando y durante 2 horas casi no hablan de quién hizo qué, pero hablan de que mi hermana, mi hija, no sé qué, hablan de estas historias. Sin embargo, ellos saben
¿no? Pero no es el momento de hablar de esto. El tema ahora es el rescate de las víctimas, como aquí varias de ustedes lo repitieron y se ve muy claramente, pero ellos saben y quedaban muy preocupados que en un artículo de la revista Semana que vino a visitarles, hicieron un collage de 2 fotos. Pusieron la foto del Salón Nunca Más con estos retratos al fondo y como sobrepusieron un retrato del capo a un segundo de 00 que fue responsable de la mayoría de las víctimas, de los hechos victimizantes ahí. Y lo pegaron como si estaba visitando, digamos, la sala. Y ellos se preocuparon enormemente y mandaron una carta a Semana que no fue respondida, donde dijeron es completamente absurdo que ustedes pegan una foto del verdugo sobre nuestro salón, aunque sí es él, pero no, yo le digo. Y el otro tema, después fuimos a almorzar con estas mujeres que manejan este salón Nunca Más, y yo pregunté a la señora que estaba al lado mío, y cuál es entonces su situación, cuáles son las víctimas en su familia o en su círculo cercano. Y me decía, pues mi hija y mi prima y no sé qué, mi esposo, no me recuerdo, 2 o 3. Y decía, bueno, entonces ellos también están en la sala, ¿y qué la genera? Y me decía, es que no están en la sala. Ella nos había acompañado, nos había mostrado la sala con otras 3, 4 mujeres. Y nos decía, no están en la sala, todavía no los puedo tener ahí, las tengo en la casa, en la pared. Y yo quedaba como, ¿no? ¿Cómo es complejo todo de trabajar esto y cómo es hipersensible? Y entonces, pues, perdón para la señora que lo mencionó, como si uno es ajena, que si uno viene de Holanda, es aún más complicado de hablar de esto y yo entiendo esto. El segundo tema que se mencionó es que 2 intervenciones, 2 preguntas, un poco sobre, bueno, ¿cuál es el futuro si todavía hay todos estos limitantes a encontrar realmente la verdad, al trabajo de la justicia que es lento, a las dimensiones de la impunidad? Sí, ¿no? Pero también es muy cierto que toca. O sea, toca trabajar con estos talleres aquí en el museo, con todo lo que se va a mover, con todo lo que la academia, las ONGs, las asociaciones de víctimas pueden hacer. Toca mover esta agenda y aunque es difícil y frustrante y limitante, pero no hay... Toca avanzar. Lo único que yo admiro muchísimo este trabajo y yo diría que en este sentido sí hay un país diferente, porque yo también vine mucho aquí hace 10 años y no se podrían hacer estos tipos de trabajo. Aún hoy son muy peligrosos, pero en esa época pues eran imposibles. Ok, María Alejandra. Bueno, yo diría que para referirme un poco al tema de la dignidad, que la memoria básicamente, y vuelvo y lo sitúo, la ley lo establece como una medida de satisfacción. Creo que hay que hacer muchos énfasis en que hay que hacer también algunos ejercicios de memoria, pero para la condena pública de los hechos, para decir esto nunca puede volver a pasar. No confundir esa condena pública y ese ejercicio de memoria desde una condena pública al ejercicio de memoria desde la dignificación de las víctimas. Creo que son 2 esferas que es necesario trabajarlas porque realmente del sufrimiento y del padecimiento y de la condena sabemos o muy pocas personas están inmersas allí, ¿cierto? Y de ahí la importancia de que este tipo de escenarios tengan mayor trascendencia a nivel de ciudad. Frente a la pregunta de que hasta qué punto es necesaria la verdad, yo creo que la verdad en sí misma es libera, entonces hasta que sea necesario trabajarla. Creo que no se pueden establecer límites de hasta X tiempo, ni se puede decretar porque volvemos a lo mismo y es algo de lo que, digamos, hemos aprendido bastante y que queremos polemizar, que una cosa es como lo nombran, que creo que el profesor lo tocaba de manera muy clara. Entonces el gobierno de turno lo nombra de X manera a cierto grupo y desde ahí se relaciona. Nosotros no podemos permitir que la verdad se nombre o solamente hasta tal fecha vamos a nombrar la verdad o vamos a hacer ejercicios de verdad, sino que tiene que ser una construcción social que creo que hasta que finalmente la sociedad lo esté preparada para hacerlo. Porque tampoco podemos hablar de imponer ni la verdad ni la memoria, porque finalmente creo que la memoria y la verdad tocan fibras éticas de una sociedad que no aprende y que por eso repite. Constantemente repetimos y repetimos y repetimos, entonces ya no son paramilitares, sino que son BACRIM y son águilas negras y mutan de color y
mutan, pero sigue recrudeciendo pues el conflicto. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, pues agradecer las intervenciones, los comentarios, especialmente los de doña Consuelo. Yo creo que en esencia estamos de acuerdo con doña Consuelo, con su intervención. Lo que me hace es reafirmar la tesis central que estaba planteando, y es que no puede haber unanimidad frente al tema de la memoria, porque según los intereses, si hablamos desde los intereses de los poderes económicos y políticos del Estado que han manejado históricamente este país, es distinto el recuento de los hechos, la recuperación, la verdad es otra, así se habla desde las víctimas. Una cosa es la memoria contada desde las víctimas de la Unión Patriótica y otra cosa es la memoria contada desde quienes han manejado históricamente el poder. En ese sentido, pues estamos absolutamente de acuerdo. De pronto veo que hay problemas de comunicación de parte mía al señalar esto en un lenguaje de pronto muy académico, pero conectado a eso, porque la pregunta de fondo es ¿y para qué la memoria? Sí, Luis Carlos Restrepo, que ustedes todos recordarán, cuando fruto de las conversaciones a Realito y todo lo que conoció de los secretos de los paramilitares en Colombia, dijo una frase que en su momento tal vez no ha sido suficientemente vista. Dijo: este país no soporta la verdad. Si este país conociera la verdad, no soporta la verdad. La verdad que después se vino a saber es que estaban todos los poderes, no solamente económicos, ilegales, comprometidos con el fenómeno de paramilitarismo, sino que estamentos del empresariado, de la política, de lo que después se llamó la parapolítica, etcétera, estaban profundamente comprometidos, pero además que había sectores de la sociedad, inclusive no solo los grandes poderes económicos, sino sectores del propio pueblo que estuvieron arrastrados a apoyar todos estos procesos de guerra que se han vivido en nuestro país. Entonces, en ese sentido, la verdad indudablemente puede ser dolorosa, pero al mismo tiempo, como dice aquí la doctora Luz, libera desde esa perspectiva y es necesario para el proceso de reconstruir el país. Perdón. Alejandra, perdón, disculpe, gracias. Sí. Sí. Perdón, la doctora Alejandra. La verdad es algo también que no solamente que libera en el terreno, digamos, de lo personal, sino que en la medida en que avancemos a la construcción de una memoria colectiva, podemos hablar seriamente del proceso de reconstrucción del tejido social y del país, porque lo que se discute en La Habana es muy importante, pero es apenas uno de los aspectos, es cómo lograr el cese al fuego por parte de uno de los actores armados, pero no el tema, digamos, no están ahí otros temas del conjunto de la sociedad, de lo que pasa en las regiones, etcétera. Finalmente, a la pregunta de la diferencia entre el enemigo político y el enemigo absoluto, el fondo es este. Nosotros aquí tenemos unas normas jurídicas, una constitución que nos habla de democracia, ha sido considerado y planteados como modelo de normas jurídicas democráticas y nuestro país y el Estado presa de ser democráticos. Sin embargo, culturalmente no tenemos una sociedad, no hemos sido formados en la democracia y menos nuestros dirigentes políticos. De nada sirve tener unas normas muy democráticas con dirigentes y líderes autoritarios. Entonces, desde esa perspectiva, en una democracia se supone que las diferencias políticas se debaten en la confrontación y se puede tener las ideas más absurdas que sean y por ello no hay que llegar a la guerra. Entonces, cuando existe la enemistad política, se supone que se dirime a través de la confrontación política. Pero aquí, rápidamente, cualquier disidencia política, diferencia política o enemistad política se convierte en enemistad absoluta. Y la enemistad absoluta solamente se dirime por la vía de la eliminación del otro, mientras que en una democracia se supone que las enemistades inclusive ayudan a una mejor conducción de la sociedad y fortalecen eso. Esa es una tarea importante de educación desde la escuela, de la familia, de la calle,
en la fábrica, en todas partes, como diría el profesor Boaventura de Sousa, la democracia llevada a todos los terrenos de la sociedad. Eso es lo que no hemos tenido y señalarlo es la importancia de trabajar hacia avanzar en una educación política de corte democrático. Ese es el aspecto. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, hay una pregunta más, una intervención más. Complacida de oír lo que alcancé a oír, llegué un poquito tarde. Mi nombre es Claudia Girón, yo soy la directora de la Fundación Manuel Cepeda y estaba pensando en lo que decía el profesor Pablo Angarita y lo que pues escuché de los otros. No quería hablar de esto porque ahora va a tener una ponencia más tarde a la 1, pero bueno, es necesario hablar de esto. Ayer me encontré con algunas viudas de la Unión Patriótica que están aquí. Mi ex esposo es Iván Cepeda, mi suegro era Manuel Cepeda, y cuando uno se pone a pensar, pues yo vengo de una familia, yo soy de la Universidad de los Andes. Cuando conocí a Iván, él era profesor de filosofía de la Javeriana y estábamos en el boom de Foucault y la Constitución del 91, en esas épocas pues que había pasado la Constitución y nosotros empezamos a pensar como jóvenes de ese momento qué pasaba en un país donde habían asesinado a la oposición política. A mí me aterraba, digamos, a pesar de creer que tenía como una formación amplia, no haber tenido ni idea de que cuando asesinaron a mi suegro, él fue el asesinado número 44, perdón, iban 3.443 antes de que lo mataran a él, y lo que habíamos visto por los medios era solamente pues, las muertes de Bernardo Jaramillo Osa, Jaime Pardo Leal, José Antequera y digamos como algunos líderes visibles, pero todas esas masacres y todas esas personas de la Unión Patriótica, de nombres anónimos, todos esos líderes de región que fuimos conociendo después no los conocíamos. Entonces cuando uno se pone a pensar en esas lógicas del enemigo y empieza uno como familiar de una víctima a ser parte civil de un caso, donde uno habla de lo que ha hecho el Estado, uno se da cuenta del aparato y de la sistematicidad. Y digamos, sin ser una persona que es enemiga del Estado, uno se convierte en enemigo del Estado por el hecho de tener que esclarecer, porque es que el Estado no cumple con su deber de esclarecer. La prueba le toca a las víctimas prácticamente construirlas con sus abogados, y eso, digamos, es un periplo donde la gente toma la opción, hay gente que toma la opción de no denunciar penalmente, pero si uno lo hace, empieza la persecución, y todo ese aparato y todo ese cerco, digamos, de miedo y de impunidad afecta profundamente a las familias. Hay algo, yo soy psicóloga, soy profesora de la Javeriana también, de la Facultad de Psicología en el área de Psicología Política y Social, que ocurre que tiene que ver con el proyecto de vida en relación. El caso de mi suegro llegó a la Corte Interamericana y a mí me gustaría, digamos, que la gente conociera más no solo de ese caso, sino de la jurisprudencia que emana de esos casos a la hora de hablar de las afectaciones y la dimensión colectiva del daño que implica atacar a las personas por su diversidad de pensamiento, su derecho a reunirse, a querer elegir y ser elegidos. Nosotros, digamos, apelamos a todos esos derechos, el derecho a la libre expresión, el derecho al buen nombre, y uno puede no ser parte de un partido, pero cuando asesinan la persona, la comunidad, lo diverso, lo otro, eso nos atañe a todos los colombianos. No es un problema de izquierda versus derecha. Y en este país nosotros no hemos todavía podido aprender, en la medida en que se ha generalizado la idea de que enemigo del Estado es quien denuncia al Estado, apátrida es el que por fuera del país, con todos los exiliados que hay, habla de lo que el Estado, digamos, colombiano ha hecho sin negar los daños que ha cometido la guerrilla en el marco de este conflicto armado, pensando, digamos, en que construir la paz no es un problema de ellos, de los actores armados, sino del tipo de subjetividades políticas y de relaciones que se construyen en un país donde la gente no tiene idea de la dimensión y de la trayectoria histórica de la victimización que legitima prácticas, discursos, narrativas que hacen que la memoria se conciba como algo que polariza. Ahí cuando uno habla siempre dice no polarice, y uno dice bueno, lo que hay que hacer, voy a hablar un poco esta tarde de eso, es cómo dar cuenta de la polarización que han construido la legitimidad de la eliminación, digamos, de la diferencia. ¿Y cuál es el reto, digamos, para no caer también en esa homogenización que impide, digamos, que la memoria en su rol transformador, potente, crítico, digamos, se convierta pues como en algo que no se comunica con la sociedad? Porque es que lo que a uno lo aterra es ver que en eventos como este, cuando convoca el Centro Nacional de Memoria Histórica, viene mucho más gente que cuando convocamos las ONGs, porque ya pues estamos como en el disco rayado los mismos con las mismas desde hace rato.
Y cuando convocan ellos, como son legítimos y son como los certificadores de la memoria, de alguna manera hay gente que ya se atreve a venir porque eso pues está ya en un informe, hay cosas que son muy importantes y que constituyen avances. Pero digamos las otras memorias, ¿cómo pensar en articularlas desde una perspectiva que nos permita dialogar? Porque es que acá hay un proyecto Colombia Nunca Más. Ese proyecto Colombia Nunca Más, todos los defectos que tiene metodológicamente hablando, implicó, digamos, recaudar, sistematizar y documentar 42.400 casos de crímenes de Estado por regiones, viendo los patrones de victimización y las lógicas de impunidad, digamos, que hace que eso no sea visible. Entonces, el problema es cómo hablar de Estado social de derecho y que la sociedad entienda que esto no es un problema de enemigos del Estado, antiestado, sino de cómo construimos entre todos la posibilidad y la noción de hablar de justicia desde una perspectiva que haga que podamos hacer un consenso entre lo que está bien y lo que está mal. Todos los colombianos, venga de donde venga la violencia y sea quien sea la víctima. Esa, digamos, es la apuesta ética que tenemos que pensar para articular estos eventos institucionales con lo que han producido los movimientos sociales, no como insumos, digamos, como de gente que uno oye sus testimonios, porque eso, digamos, es el drama, es la puesta en escena de un drama ajeno, sin que eso, digamos, nos haga sentir a nosotros interpelados. O es que le toca a uno ser víctima en carne propia para sentir que esto tiene que ver con cada uno. A mí eso me aterra. Después de 4 años de exilio que tuvimos que tener nosotros y volver al país y ver lo que estaba pasando en términos de la negociación del Estado con los paramilitares, que no eran un tercer actor armado en conflicto, pero se negoció con ellos como si lo fueran, y el sapo que se tragó la sociedad, digamos, ¿qué es lo que está pasando en este momento a puertas de la posible negociación en la cabeza de la gente que no quiere la paz en Colombia, porque la gente asume paz e impunidad como si fuera la única perspectiva? ¿Y cuáles son los retos de la academia para pensarnos como sociedad? Bueno, muchas gracias. Quiero traer un poco lo que yo planteaba esta mañana del para qué la memoria. Yo pienso que esta discusión, si la memoria es para dignificar a las víctimas, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo, pero pienso que no solamente es para dignificar a las víctimas, o sea, es muy importante esa dignificación, pero no podemos pensar que la memoria es suficiente o solamente para dignificar a las víctimas. ¿Por qué? Porque es que tenemos otra tarea también igualmente importante, y es buscar cómo tramitar este conflicto que no se ha armado. Y si nos ponemos en la postura de víctima-victimario, en la postura de retaliación o en la postura de que el victimario no tiene forma de hablar, ¿cómo vamos a comprender por qué se ha dado el conflicto? ¿Cuáles son los intereses que han estado en juego? Cuando decimos la memoria nos ayuda a comprender el conflicto, la historia nos ayuda a comprender el conflicto, necesitamos conocer la verdad, y la verdad no la conocemos solamente desde la voz de las víctimas, necesitamos que los victimarios cuenten la verdad. Y cuenten la verdad no solamente de qué hicieron, cómo lo hicieron, sino por qué lo hicieron. Y quiénes están comprometidos en esta guerra, qué intereses están en juego. Porque generalmente aparecen, digamos, quienes hicieron el acto directo de asesinato, quienes hicieron el acto directo de amenaza, de expulsión, pero ¿quiénes están detrás de esto? ¿Quiénes están poniendo el dinero? ¿Quiénes tienen el poder para financiar a los grupos armados? Entonces, creo que es todo un trabajo de comprensión. O sea, si nosotros no comprendemos lo que ha pasado aquí, no somos capaces de superar lo que ha pasado aquí. Y yo creo que como ciudadanos tenemos una función muy importante con nuestro presente, con nuestro pasado y con nuestro futuro, y es construir una sociedad diferente. Y para construir una sociedad diferente tenemos que comprender, y para comprender y elaborar tenemos que escuchar todas las voces.
O sea, no podemos pensar que es solamente una voz, siendo fundamental la voz de las víctimas. Y yo digo, yo soy víctima. Yo soy profesora universitaria, en la Universidad de Antioquia mataron muchos compañeros, muchos líderes, amigos. O sea, también nos revolcaron. La Universidad de Antioquia en los años 80, 87, 90, todos los días nos levantábamos con el miedo de que a quién iban a matar. O sea, también yo sufrí el miedo, pero el propósito no es miremos quién mató a fulano y perencejo, solamente eso, para retaliar, para hacer una retaliación, sino por qué, qué fuerzas, qué intereses, quiénes están detrás de esto y cómo solucionar este estado de cosas. Para mí es fundamental construir una sociedad diferente. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ha sido muy rico la discusión de este panel. Creo que aquí un poco queda en evidencia el tamaño de este reto que tenemos como sociedad, como ciudad en la construcción de la Casa de la Memoria. Yo no sé si por ahí estará todavía Lucía, pero creo que la idea es que esta Casa de la Memoria no es algo que ya está dado. O sea, aquí está el coco, es un asunto importante que haya un lugar, pero lo que nos toca por hacer es mucho, digamos, en el sentido de que tenemos que llenar de contenido esas preguntas de qué memoria, para qué, quiénes, cómo, es una labor que nos compete a todos. Entonces, digamos, aceptando la invitación que hace doña Consuelo de esto lo tenemos que acabar de construir, esto no está, la respuesta no está dada, hay muchas minadas y apenas estamos empezando un diálogo muy necesario en esta ciudad y en este país, que lo tenemos que mirar con paciencia y con la calma que requiere, porque apenas estamos comenzando. Muchas gracias. Agradecemos por sus intervenciones a Gerard Martín, a Pablo Emilio Angarita, y a Marta Villa y a Alejandra Cardona María. Es tiempo de una pausa para el almuerzo. Nos encontramos nuevamente a la 1:30 en torno al panel Iniciativas de Memoria, cómo se está haciendo memoria y quiénes la hacen. Les recordamos que luego de este último panel, el Centro Nacional de Memoria Histórica, en cabeza de su director general Gonzalo Sánchez, presentará el informe Basta Ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad. Y con la noche llegará el premier del documental No hubo tiempo para la tristeza. Adicionalmente, les informamos que un colectivo de ciudadanos de la Comuna 13 está en el hall del auditorio recogiendo firmas para evitar que se sigan tirando escombros en los sectores de la Comuna 13 conocidos como La Escombrera y El Arenal. Que disfruten el almuerzo.